Continuamos con esta primera edición de radio del año 2024, son exactamente las 9 de la mañana con 32 minutos y como es habitual este día de la semana, a esta hora, saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, en esta ocasión al sociólogo, investigador Recaredo Gálvez, a quien le damos la bienvenida. Recaredo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Recaredo, por estar nuevamente acá en la radio. Y estamos en una semana de aniversario para el gobierno, 2 años desde que asumiese Gabriel Boric como presidente de la República. Y vamos a aprovechar esta efeméride, ¿no? Para hablar un poco respecto de qué ha pasado en estos 2 años respecto del mundo del trabajo, tomando en cuenta que había varias expectativas al inicio de esta administración respecto de lo que se pudiese avanzar en torno a este tema. Había otro contexto, todavía no teníamos el resultado del trabajo, por ejemplo, en materia constitucional. En fin, Recaredo, ¿qué podríamos decir para partir esta evaluación respecto de lo que ha ocurrido durante estos 2 años de gobierno del presidente Gabriel Boric? Tal como tú lo indicabas, uno de los puntos que el propio gobierno ha señalado como puntos clave en términos de lo que ha sido este periodo de su gestión correspondía al resultado que tuvo el primer plebiscito, en el cual se llevó a cabo una votación popular sobre un proyecto constitucional que tenía en gran medida sintonía con el programa que pretendía impulsar este gobierno y ese proyecto terminó siendo rechazado. Lo que vimos de ahí en adelante, porque hasta esa votación fue poco lo que se había podido discutir y poco lo que el gobierno había querido presentar en términos de reforma de gran envergadura, pero lo que vimos posterior a esa votación claramente ya responde a una línea mucho más de continuidad de las políticas que se han venido impulsando durante las últimas décadas. Es decir, estamos muy por debajo del nivel de reformas o el nivel de transformación del modelo económico que probablemente habrían esperado desde el mundo del trabajo quienes suscribieron a la candidatura de Gabriel Boric. Yo creo que es importante tener en cuenta que si bien hay quienes así lo han manifestado en los medios o en distintas instancias, hubo un apoyo a esta candidatura, tanto por el rechazo al otro candidato que se presentó en ese momento y había sido también favorecido para pasar a una segunda vuelta, que era José Antonio Caz, pero al mismo tiempo también es probable pensar que había un grupo de personas que apoyaba la candidatura por el proyecto que el Frente Amplio venía anunciando desde su constitución, que venía a ser un proyecto transformador, un proyecto que iba a refundar incluso instituciones como la propia institución de Carabineros, pero que hoy día ya en el poder como si hubiese sido una ilusión o como si hubiese sido más que todo un desconocimiento por no saber cómo se hacían las cosas, está planteando reforzar la institución de carabineros, está planteando mantener las cuentas individuales, en este caso en el sistema de AFP, y en gran medida las reformas en el mundo del trabajo también se han quedado bastante lejos de los cambios estructurales que son urgentes en nuestro país. Y para aterrizar un poco en ese ámbito, podríamos dar cuenta de cómo hoy la situación de los bajos salarios de nuestro país, que está muy relacionada y es íntimamente relacionada con el mundo del trabajo, da cuenta de que la mitad de las y los trabajadores en Chile recibe ingresos mensuales que son menores a 503.000 pesos. Esa es una realidad que desde nuestro punto de vista se puede resolver en el mundo del trabajo a través de herramientas que permitan fortalecer la autonomía de las organizaciones de trabajadores, llámese sindicatos, federaciones, confederaciones, para que éstas logren representar a las personas que están afiliadas, que son trabajadores y trabajadoras, frente a sus empleadores para establecer negociaciones en niveles que ya correspondan a la rama de actividad económica o a nivel nacional. Nosotros creemos que dada la evidencia que ha sido posible analizar en distintos países y en economías que
que se suelen utilizar como referencia por parte de, ya sea de este gobierno o gobiernos de otro signo político, como en la OCDE, lo que observamos es que en aquellos países donde hay negociaciones colectivas a nivel ramal, donde hay sistemas de seguridad social que tienen ciertas garantías como sistemas públicos de pensiones, solidarios, de reparto, realmente no hay un efecto contradictorio o problemático ni con el crecimiento, ni tampoco con otras condiciones de bienestar en esos países. Entonces, muchas veces acá lo que se plantea como solución, y lo seguimos viendo luego de estos 2 años de gobierno, sobre todo por parte del gran empresariado, es que la única manera de mejorar la situación actual, que no es una situación favorable para el mundo del trabajo, es a través de mayor crecimiento económico. Y eso es un discurso que está instalado desde hace ya varias décadas en nuestro país, desde los 90 en adelante con mucha fuerza y ahora vuelve a retomar fuerza cada vez que se plantean reformas que puedan ser de gran alcance, se plantea también frente a eso que tiene que haber crecimiento económico, si no, no puede haber bienestar, no puede haber más gasto público, no pueden haber reformas estructurales, pero es importante algo que nosotros hemos buscado mirar y analizar desde la Fundación Sol y que en gran medida hemos también colocado la pregunta, ¿quién crece cuando Chile crece? ¿Por qué en nuestro país durante las décadas posteriores a la dictadura de Augusto Pinochet pudimos apreciar que en gran medida hubo crecimiento económico, pero ese crecimiento económico se concentró en pocas manos y esos grandes riquezas y grandes ricos y millonarios y millonarias de nuestro país en gran medida son principalmente quienes se oponen a las reformas estructurales. Eso es bastante interesante teniendo en cuenta que hoy día estamos en un contexto de un llamado que hace este gobierno, ya lo hizo antes de cumplir 2 años de su periodo, pero probablemente ahora lo va a intensificar, que es este llamado que ha hecho un nuevo pacto social, o perdona, un pacto fiscal, ¿ya? Ujú. Que vamos a hablar probablemente más adelante, pero para cerrar la idea de estos 2 años, quizá hay algunas otras situaciones que son interesantes de tener en cuenta. Por ejemplo, la reforma que creemos que debe ser muy importante de seguir es la que se esté planteando en el ámbito de las relaciones laborales. Si el gobierno ha anunciado que va a llevar a cabo, va a impulsar una reforma que tenga que ver con la negociación colectiva. Desde nuestro punto de vista, el actor clave en términos de ese tipo de reformas tiene que ser el mundo del trabajo representado a través de sus organizaciones sindicales y en gran medida es importante avanzar, que no es lo que está proponiendo el gobierno, pero es importante avanzar en una línea de negociación colectiva ramal. Es importante entender lo atrasado que se encuentra nuestro sistema de relaciones laborales en comparación con los mínimos que existen en otros países y lo relevante que es este tipo de reforma para poder mejorar condiciones dentro del mundo del trabajo que tienen que ver con salarios, que tienen que ver con condiciones de trabajo, que tienen que ver incluso con jornadas de trabajo. Es decir, hay una serie de cosas que se vinieron regulando en estos 2 años con este gobierno, como la ley de las 40 horas, como temas que tienen que ver con algún acceso a derechos en los primeros ciclos de crianza, que en gran medida son cosas que también se pueden regular en el espacio de trabajo a través de las negociaciones colectivas y es ahí donde se puede fortalecer la bajada concreta según la realidad de cada rama económica y según también lo que sus organizaciones de trabajadores puedan impulsar. Ujú. Ese es un punto que creemos que es importante y que al mismo tiempo ayuda a fortalecer la acción sindical y estas organizaciones sindicales que pueden no solo participar en el ámbito de las relaciones laborales, sino que también pueden tener una opinión respecto de otro tipo de reformas como la de pensiones, los cambios que se quieren hacer en salud, que es otro elemento de estos 2 años que nos deja una profunda decepción. Ujú. O sea, al final de cuentas, con el fuerte problema que hemos acarreado en materia de salud, donde todavía no hay en el horizonte una reforma estructural que realmente otorgue tranquilidad a los hogares de las familias trabajadoras de nuestro país, donde haya realmente una perspectiva de qué es lo que se va a hacer con la lista de espera o qué es lo que se va a hacer en realidad para reformar este sistema que tiene un bloque para ricos y la ISAPRE y otro segmento para la mayoría de la población, que es el Fondo Nacional de Salud. O sea, ¿cómo vamos a avanzar realmente hacia un sistema que sea
claramente universal, que logre generar de manera oportuna atención en salud, de manera garantizada, y que al mismo tiempo no esté segregado en un sistema para ricos que hoy día se está defendiendo Ujú. a partir del propio gobierno. Sí, Recaredo, a propósito de este balance, ¿no? A comienzos de semana se destacó mucho dentro de esta minuta comunicacional el Ejecutivo ha tratado de impulsar a propósito de estos 2 años, avances en distintas materias y hay un par que tienen relación con el mundo laboral y que han sido muy celebradas por las autoridades, que son esta ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo en 500.000 pesos. Pero acá hemos conversado, de hecho, durante estos 2 años respecto de las precauciones que hay que tomar respecto, por ejemplo, del tema 40 horas y lo insuficiente que sigue siendo el salario mínimo de 500.000 pesos. ¿Qué podríamos decir al respecto? Claro, o sea, en esas dos líneas hay elementos que tienen que ver con cuál es la forma en la cual se implementan estas reformas, que es algo muy importante. O sea, por un lado, cuando hablamos de mejoramiento de los salarios, construcción de salarios, o sea, claro, está la propuesta y probablemente este año se llega alrededor de los 500.000 pesos o a los 500.000 pesos como salario mínimo. No obstante, siempre es muy relevante entender qué es lo que este salario mínimo busca en términos de la economía en general, en términos de la realidad de los hogares en nuestro país, de familias trabajadoras. ¿Por qué? Porque si pensamos que eh, ¿es suficiente el salario mínimo o no? Que es una de las preguntas que nos podríamos hacer, porque al final de cuentas tiene una connotación en términos de que para las empresas por jornadas completas de trabajo no debiesen estar por debajo de este indicador, de que en gran medida cuando se calculan gratificaciones en las empresas donde se paga también se utiliza como referencia este indicador y así para una serie de otros elemento del salario mínimo sirve como algo que podríamos entender como una especie de faro en términos de, bueno, cuánto es el crecimiento que tienen que tener los salarios en la economía, cuál es la relación del piso que se ha establecido socialmente. Pero es muy importante preguntarnos si realmente este monto del que estamos hablando, luego de esta gran crisis que hemos vivido, que ha sido la pandemia, la crisis financiera económica que estamos viviendo hoy en día, es realmente suficiente. Y desde nuestro punto de vista, una comparación que se puede hacer para ver qué tan suficiente es el sueldo mínimo como un ingreso del trabajo, es compararlo con la línea de la pobreza. Porque en el fondo la línea de la pobreza sí que corresponde a lo que el propio Estado plantea como el mínimo, es decir, el piso. En este caso es la línea a través de la cual se diferencia en términos del acceso a ciertas políticas públicas, la línea que permite evaluar realmente quiénes se encuentran en situación de pobreza y quiénes no, según el hogar al que pertenecen. Y en ese sentido es que este monto que se establece para la niña la pobreza de un hogar de 3 personas, que en el fondo corresponde al promedio de miembros de un hogar en nuestro país, nos lleva a pensar de que realmente estamos al debe con el salario mínimo. ¿Por qué? Porque la línea de la pobreza para un hogar de 3 personas equivale a alrededor de los 495.800 pesos, ¿ya? Y al salario mínimo al que se pretende llegar es de 500.000 pesos. O sea, estamos prácticamente al lado. Es decir, hoy día estamos debajo, porque hoy día el salario mínimo está en 460.000 pesos, lo que quiere decir de que una persona en un hogar de 3 miembros, imaginemos que solo una de ellas puede trabajar de manera asalariada, jornada completa, y esa persona recibiese el sueldo mínimo, ese hogar estaría en una situación de pobreza. Entonces, en gran medida, si llegamos a los 500, todavía vamos a estar al debe. ¿Por qué? Porque ese es un monto bruto, en términos de que tenemos que descontar las leyes sociales y el monto líquido que pagaría el salario mínimo todavía estaría por debajo del monto correspondiente a la línea de la pobreza para un hogar de 3 personas. Entonces, ahí es donde nosotros sometemos a una evaluación estas políticas. No basta con decir, bueno, que el salario mínimo llega a 500.000, a 550.000. ¿Cuál es la lógica dentro de la realidad del mundo del trabajo que está detrás? Ese es un punto. Y aquí hacemos la comparación con la línea de la pobreza y proponemos entender de que estamos en una situación de insuficiencia. Esa es nuestra perspectiva. El salario mínimo es insuficiente.
Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento que creemos que es relevante es entonces cómo enfrentamos esta situación de insuficiencia. Y ahí es donde creemos que se vuelve del todo fundamental que haya mayor poder para la organización de y los trabajadores. Porque si vamos a esperar una nueva reforma, si vamos a estar esperando cada año que el Congreso se ponga de acuerdo, tener la venia de la SOFOFA, de la CPC, para poder hacer estos ajustes, realmente es muy probable de que siempre estemos cerca de este indicador que es la línea de la pobreza, porque al final de cuentas siempre hay una excusa para no mejorar los salarios. Pero cuando esto se lleva a la negociación colectiva, y realmente son los actores del mundo del trabajo, sindicatos, empresarios, de ramas productivas, quienes pueden negociar los salarios, claramente, incluso el salario mínimo, claramente ahí los ajustes que vamos a tener van a ser ajustes en los cuales las partes están haciendo uso de sus derechos. El sindicato como tal tiene obviamente un derecho reconocido para poder hacer su organización, para poder negociar colectivamente y para también ir a huelga. Que eso esté hiperregulado en nuestro sistema es un problema particular que tenemos en nuestro sistema que es importante resolver. Y por otro lado, con las 40 horas pasa algo similar en términos de que, claro, existe la norma incluso podría permitir que se intensifiquen los niveles de autoexplotación de las personas en términos de cambiar jornadas extra u horas extras que realicen por días de vacaciones o que esos días de vacaciones no se los den, sino que se los paguen. Entonces, en gran medida es una reforma que deja mucho al ámbito de la acción individual, pero que al mismo tiempo lo que deja al ámbito de la acción colectiva, lo que debiesen resolver los sindicatos, se da bajo esta situación actual en la que se encuentran los sindicatos, que es lo mismo que venimos alertando desde hace ya mucho tiempo, que es una situación de atomización sindical. Hay una pulverización de las organizaciones sindicales. Realmente hablar de negociación ramal, hablar de negociación sectorial, es pensar también en fortalecer a estas organizaciones que hoy día se encuentran ultra pulverizada, dado, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay muchas organizaciones sindicales, incluso en una empresa puede haber más de una, y pueden haber algunas afines a la administración de la compañía, y estas son organizaciones muy pequeñas, muchas veces con 40 socios o menos de 40 socios. Entonces, en esos rangos que se mueven las organizaciones actuales, dada la forma en la que se llevan a cabo las relaciones laborales, claramente las dificultades para implementar este tipo de normas van a estar siempre del lado del mundo del trabajo, es decir, a quienes más les va a costar realmente llevar a cabo la implementación como se esperaría que sea en favor de los trabajadores. Generalmente reformas que en la letra pueden parecer muy positivas, que pueden representar un crecimiento, como el caso del salario mínimo en relación a periodos anteriores, al final de cuentas, si no las examinamos con la realidad, con lo que significa su implementación en términos concretos, y aquellos actores, en este caso el mundo del trabajo, los sindicatos que tienen injerencia directa sobre esas normas, no tienen el poder real para poder implementarlas, no queda más que en letra muerta y en un periodo, y esto es como comprar tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en lugar de hacer una buena reforma de salario mínimo que incorpora a los actores, una buena reforma en relaciones laborales, que sea profunda, que sea estructural, que cambie el tablero sobre el cual se realiza esta dinámica de interacción entre empleadores y trabajadores, obviamente hagamos una reforma que sea pomposa, que en las letras parezca que hizo mucho, pero que en lo concreto solo compre unos par de años antes de que necesariamente se tenga que volver a impulsar una reforma. Es lo que ha venido pasando con pensiones. En pensiones hemos ido viendo que se ha estado comprando tiempo desde hace aproximadamente una década, en términos de no transformar estructuralmente el sistema de cuentas individuales, que significa un flujo fresco de capital desde el ahorro acumulado de y los trabajadores a las grandes empresas y bancos de nuestro país, y extranjeros también. Entonces, para no hacer esa reforma estructural, lo que se ha hecho han sido distintos parches, distintas reformas menores, sobre todo en el pilar no contributivo, incrementando el gasto público. ¿Y qué es lo que hoy día con el pacto fiscal vuelve a aparecer en la mesa? Ujú. Bueno, Recaredo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hay varios temas que podríamos seguir conversando, pero van a quedar pendientes para un próximo contacto contigo o con cualquiera de los integrantes del equipo de Fundación Sol que están con nosotros cada jueves a esta hora de la mañana para conversar respecto de todos estos temas. Recaredo, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y te esperamos en una próxima ocasión. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena semana. Gracias, Recaredo. Ahí está entonces Recaredo Galvez, investigador de Fundación Sol,